que nunca, Señor, quiero alabarte. Hoy más que nunca, Señor, te serviré. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte, donde tú vayas, Señor, te seguiré. Hoy más que nunca, Señor, quiero alabarte. Hoy más que nunca, Señor, te serviré. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte, donde tú vayas, Señor, te seguiré. Porque tú nos guiarás con tus cuerdas de amor. Jesucristo, con amor tú me guiarás y llevarás salvo a mi destino, porque tú eres, Señor, mi pronto auxilio, mi torre fuerte delante del enemigo. Jesucristo, con amor tú me guiarás y llevarás salvo a mi destino, porque tú eres, Señor, mi pronto auxilio y torre fuerte delante del enemigo. Sí, Señor. Porque en Cristo el débil dirá, fuerte soy. Seguiré, Señor, no importa el precio. Yo seguiré tu ejemplo en el camino. Y aunque haya pruebas y persecuciones, te seguiré fielmente en el camino. Te seguiré, Señor, no importa el precio. Yo seguiré fielmente en el camino. Y aunque haya pruebas y persecuciones, te seguiré fielmente en el camino. Te seguiremos, Señor, aunque hayan pruebas y persecuciones. Gloria a Dios. Quiero decirte, Señor, cómo me siento. Yo sé, Señor, que tú también sentías lo mismo. En este mundo de maldad y de pecado, no soy del mundo, Señor, soy peregrino. Quiero decirte, Señor, cómo me siento. Yo sé, Señor, que tú también sentías lo mismo. En este mundo de maldad y de pecado, no soy del mundo, Señor, soy peregrino. Sí, Señor, extranjeros y peregrinos. Anunciaré tu salvación en muchos pueblos, para que también ellos puedan estar contigo. Cuando vengas finalmente por tu pueblo, a llevárselo contigo a su destino. Anunciaré tu salvación en muchos pueblos, para que también ellos puedan estar contigo. Cuando vengas finalmente
por tu pueblo, a llevárselo contigo a su destino. Así es, Señor. Anunciaremos tu salvación en muchos pueblos, para que ellos también puedan estar contigo. Yo quiero compartirles una escritura que tenemos en la epístola a los Efesios. En Efesios capítulo 1, versículo 13, donde Pablo escribe a la iglesia de Éfeso estas palabras, y allí las tenemos escritas. Allí dice de esta manera: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo vuelvo a repetir, Efesios 1:13. Para que lo revises en tu Biblia, en tu casa. Dice de esta manera: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén y amén. Aquí habla de los que oyeron el evangelio de salvación. El evangelio de salvación es el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio que nos presenta las inescrutables riquezas de Cristo. El evangelio que nos presenta a Jesucristo como Salvador. Como Jesucristo mismo dijo en Juan 10:9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y es el evangelio que nos presenta a Jesucristo como el que vino a tomar en su cuerpo, a llevar en su cuerpo nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras transgresiones, nuestras maldades, que las llevó en su cuerpo sobre el madero, sufriendo el castigo y el juicio de Dios que nosotros merecíamos. El evangelio de nuestra salvación presenta a Jesucristo como el Cordero inmolado por nuestros pecados. Como dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, el evangelio presenta a aquel que, aunque fue sin pecado y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que después de vivir una vida santa, limpia de pecado, la entregó por cada uno de nosotros, cumpliendo la profecía de Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y como dice también ahí en Isaías, fue herido por la rebelión de su pueblo. Puso su vida en expiación por el pecado y derramó su vida hasta la muerte. Sí, ya que en las leyes divinas no hay perdón si no hay derramamiento de sangre, como dice en Hebreos 9:22. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, hablando del perdón de pecados. Cristo tuvo que poner su vida, derramar su sangre en expiación por el pecado. ¿Por qué la sangre? Porque la vida está en la sangre, lo dice Levítico 17:11. Y en las leyes divinas el hombre que viola sus leyes, el hombre que pisotea sus leyes, eso se llama pecado, la transgresión de la ley de Dios. El resultado es que Dios requiere la vida del pecador. Como dice en Ezequiel 18:4, Son 70 aquí. el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. Y el alma que pecare, esa alma morirá. Y como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Así está escrito en las leyes de Dios. La paga del pecado es muerte. Una vez el hombre peca teniendo uso de razón, queda bajo un juicio de condenación. Queda bajo el juicio divino. Romanos 5:16 dice que el juicio viene por un solo pecado para condenación. O sea, un solo pecado nos cierra las puertas al reino celestial. ¿Lo sabías? Y la religión no puede quitar tu pecado ni las buenas obras. Pero el hombre tiene confundido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos piensan que sus buenas obras los van a entrar al reino celestial. Y la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8 y 9. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. La Escritura nos habla que lo único que puede quitar nuestro pecado es la paga de la deuda. O sea, muerte. Por eso Cristo tuvo que morir. Pero Él pagó por nosotros. El Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, dice en Primera de Pedro. Dios en su sabiduría que ve el futuro, ya había planeado nuestra salvación. Jesucristo iba a tomar nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, iba a pagar la deuda mediante el derramamiento de su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9:22. Y el evangelio de nuestra salvación presenta a Jesucristo como el Cordero inmolado por nosotros. Como dice en Apocalipsis 5:9, que el apóstol Juan fue llevado al cielo y vio una visión celestial. Y allí echan ancianos que están delante del trono, echan sus coronas delante del Cordero en adoración y le dicen: digno eres de abrir el libro, un libro que tenía el Padre en su mano derecha, el libro del Apocalipsis. Y le dicen:
en un canto: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Redimido es liberado, rescatado, mediante el pago de un precio. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. La sangre de Cristo es la que hace expiación por nuestro pecado. Si tú pones tu confianza que es porque eres religioso, porque vas a un lugar que eres salvo, estás perdido. La base de nuestra salvación y el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, el evangelio de nuestra salvación que habla aquí en Efesios 1:13, presenta a Cristo como el Salvador, el que fue nuestro sustituto, el que tomó nuestro lugar y pagó nuestra deuda, cumpliendo la profecía de Isaías 53:5. Pedro lo diría de esta manera: el justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3:18. Entonces el evangelio de nuestra salvación presenta a Jesucristo, el Cordero inmolado por nosotros, el que es la fuente de nuestra salvación, aquel que llevó nuestro castigo, aquel que pagó nuestra deuda, aquel que fue herido por nuestras rebeliones, que la justicia divina del Padre Eterno cayó sobre él para librarnos del juicio de condenación. El juicio de condenación es muerte. No solamente es la muerte física, pero la terrible segunda muerte, que es la muerte del alma, que habla la Biblia, la segunda muerte, que habla en Apocalipsis 2:11, que habla en Apocalipsis 20 y en Apocalipsis 20:14, la segunda muerte, que es la destrucción del alma. Como dice en Apocalipsis 20:15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y en Apocalipsis 20:14 dice: esta es la segunda muerte. La segunda muerte, si no lo sabías, es la muerte del alma. Es la destrucción del alma. Jesucristo mismo dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28, léelo allí. El único que puede matar el alma y el cuerpo es Dios, el que nos dio la vida. El que dio la vida la puede quitar, y se la quitará aquel pecador que no se arrepintió y que no vino a Cristo para ser reconciliado con Él. El camino de nuestra reconciliación con Dios es Jesucristo. La Biblia dice que el hombre por su pecado está en enemistad con Dios. Lo dice Romanos 5:9. Léelo allí. El mundo no está en amistad con Dios. El ser humano no está en amistad con Dios, está en enemistad con Dios. Es un enemigo de Dios por causa de sus obras, de sus hechos, de sus rebeliones, de sus maldades. Y necesita ser reconciliado. Y el Evangelio nos presenta al hombre como en enemistad con Dios, que necesita reconciliación. Necesita hacer la paz con Dios, porque la relación del hombre natural con Dios está rota.
Como cuando el esposo y la esposa se pelean, se rompe la relación y se divorcian. Como cuando alguien se pelea con otro y hay una enemistad. No hay amistad, hay enemistad. La enemistad del hombre con Dios es causada por el pecado. Porque Dios aborrece el pecado. Y el pecador no habitará junto a él. Lo dice el Salmo 5. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, dice allí. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Al hombre sanguinario y engañador abominará el Señor. Lo dice el Salmo 5. Lo dice el Salmo 11. Que Dios sobre los malos hará llover iniquidades. Fuego y azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque el Señor es justo y ama la justicia, y el hombre recto es el que mirará su rostro. El pecado ha hecho enemistad entre Dios y el hombre. Y el Evangelio de nuestra salvación presenta a Jesús como el reconciliador entre Dios y el hombre, el que quita la enemistad. Pero la quita a través del sacrificio que Él hizo en la cruz, llevando nuestra culpa, llevando nuestro pecado, llevando nuestras rebeliones y nuestras transgresiones. La Biblia dice en 2 Corintios 5:18 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y en Romanos 5:10 dice que Él es, que a través de Él hemos recibido la reconciliación. A través de Cristo recibimos reconciliación. La enemistad con Dios es quitada y hacemos la paz. Y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos presenta a Cristo como el pacificador, que estaba profetizado en Génesis, capítulo 49, que vendría Shiloh, que significa el pacificador. Profetizado en Isaías 9:6, que su nombre sería llamado el príncipe de paz. Efesios 2:14 dice que Él es nuestra paz. Él, hablando de Jesucristo. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy en día la humanidad ha torcido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quieren tomar dominio sobre los hombres, diciendo que es a través de esta secta o de aquella religión que podemos heredar el reino de los cielos. Y es una gran mentira. La religión no puede salvar a nadie. Y si hay una iglesia que predica a Cristo, solo Él como el camino al Padre, es una iglesia que está predicando la verdad. Y solo puede señalar al Salvador de los hombres, pero no puede salvar. Una organización religiosa no puede salvar a nadie, pero sí puede señalarle el camino de salvación. Y ese camino de salvación es Jesucristo, el que llevó nuestra culpa, el que llevó nuestras rebeliones, el que llevó nuestras transgresiones. Pero también el Evangelio de nuestra salvación presenta a Jesucristo como Rey y Señor, no solo como Salvador. Lo presenta como la puerta para entrar al reino de Dios.
pero lo presenta como rey, lo presenta como Dios manifestado en carne, el unigénito del Padre, de la misma naturaleza del Padre. Lo presenta como Señor a quien hay que obedecer y seguir. El Evangelio de nuestra salvación nos llama a obedecer a la fe. Como dijo Pedro en 1 de Pedro 1:2, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Por qué ser rociados con la sangre de Cristo? Porque la sangre de Cristo es lo que limpia nuestro pecado. La aplicación por la fe de su sangre. Fe en su sangre, dice Romanos 3:25. 1 Juan 1:7 dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Efesios 1:6 dice, Efesios 1:7, que es la sangre de nuestra redención, del perdón de nuestros pecados. Redención es la sangre de nuestro rescate, el precio pagado para nuestro perdón. El apóstol Juan dijo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Lo dice Apocalipsis 1:5 y 6. Léelo allí. Es la sangre del pacto eterno. Hebreos 9:12. Es la sangre de nuestra purificación. Es la sangre derramada por nosotros para nuestro perdón. Como dijo el Señor en la última cena, cuando la celebró con sus discípulos, esta copa es la sangre derramada para el perdón de los pecados. Es la sangre que nos limpia de todo pecado, como dice 1 Juan 1:7. Y el Evangelio de nuestra salvación nos presenta a Cristo como el único fundamento para nuestra salvación. Como dice en 1 Corintios 3:11, y nadie puede poner otro fundamento del que ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo, hablando del fundamento para nuestra salvación. Nuestra salvación reposa en la fe de Jesucristo, en su sangre derramada para nuestro perdón. Como dice Romanos 3:25, teniendo fe en su sangre. Pero déjeme decirte algo, querido amigo y amiga que me escucha. El Evangelio de nuestra salvación no solamente presenta a Jesús como el Salvador, el Hijo del Dios Santo, el Hijo del Dios viviente. No solamente lo presenta como Rey, Señor, pero lo presenta como aquel que tenemos que seguir, porque Él es el camino al Padre. Juan 14:6, donde dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y el seguir a Jesús representa abandonar el camino del pecado. El seguir a Jesús representa tomar la cruz y seguirle. El seguir a Jesús representa cambiar de camino, convertirse de las tinieblas a la luz. No basta solo decir Señor, Señor, y no andar en sus caminos, porque eso no sirve para nada. Esa clase de religión solo te conduce a las puertas del infierno, a la muerte y a la destrucción de tu alma. Tú puedes decir todo lo que quieras, Señor, Señor, pero en el día del juicio, allí está escrito en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Y Mateo 7:23 dice que Él le dirá: muchos apartados de mí, hacedores de iniquidad. Y eran personas que decían que Jesús era el Señor. No basta solo decir Señor, Señor. La fe tiene que producir obras. La fe tiene que producir un cambio de dirección, de actitud contra el pecado. La fe tiene que producir obediencia, la obediencia de la fe. Como de los pasos de Abraham, los pasos de la fe que tuvo Abraham, que fueron pasos de obediencia. La fe tiene que producir arrepentimiento. El Señor dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. En Hechos 17:30 Pablo dijo: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia a través de Jesucristo. Jesucristo es el que Dios ha establecido por juez de vivos y muertos, el que juzgará a los hombres, el que juzgará a los pueblos, el que juzgará a las naciones. Y si no lo tienes a Él en el día del juicio, te perderás. Pero para que tengas a Cristo en tu vida, tienes que obedecer a la fe, porque la fe sin obras es muerta, dice Santiago 2:20. El evangelio de nuestra salvación presenta a Cristo como Señor, que es aquel que significa mi amo, mi jefe, el que tiene toda autoridad sobre mí, el que yo rindo mi vida para obedecer. Presenta a Jesús como Señor. Como dijo el Señor: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. Pero el evangelio de nuestra salvación no solamente presenta a Cristo como el que tomó mi pecado, mis rebeliones y mis maldades, sino como aquel que tenemos que levantarnos y seguirlo si queremos heredar la salvación y la vida eterna, si queremos escapar del lago de fuego, porque la fe sin obras es muerta. Santiago 2:20. La obra que dice ahí es la obra de seguir a Jesús. La obra que dice ahí es la obra de arrepentirme. Eso es un abandono del pecado. La obra que dice ahí es la obra de conversión, de cambiar de camino. Si yo no cambio de camino y sigo practicando el pecado, pereceré. El que no cambia de camino, el que no se arrepiente y sigue a Jesús, va a perecer. Porque su nombre no estará escrito en el libro de la vida. Y el resultado es, como dice Apocalipsis 20:15, será echado al lago de fuego. Entonces, el evangelio de nuestra salvación nos presenta a Jesucristo como la puerta de salvación, como la puerta de entrada al reino celestial, como la luz que ilumina a todo hombre, como el dador de la vida, el pan de la vida. El que come de ese pan vivirá para siempre. Nos lo presenta como la resurrección y la vida. Nos lo presenta como el camino al Padre, pero presenta el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También nos dice que hay que levantarnos y seguirle en obediencia. Como dijo el Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Juan 10:27. Y como dijo el Señor también: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La fe tiene que levantarse y seguirle para que sea una verdadera fe. El Señor dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay pocos los que encuentran el camino de salvación. Le digo por qué. Porque hay mucha gente que ha oído de Jesucristo, pero su fe no lo lleva a convertirse. Su fe no lo lleva a abandonar el pecado. Entonces siguen perdidos. Porque no basta solo creer en Jesús como alguien que existió y que existe. Nos tenemos que levantar y seguirle. La fe sin obras es muerta. Santiago 2:20. Y muchos no entran por la puerta de salvación, aunque han oído el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, aunque han oído el evangelio de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque nunca se arrepienten, por tanto nunca entran por la puerta de salvación que es Jesús. Nunca se convierten, nunca quieren cambiar de camino. Siguen obstinados en su camino, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, alejados de Dios por sus hechos. Nunca se reconcilian con Dios. Nunca caminan con el buen Salvador que quiere transformarlos, que quiere perdonarlos, que quiere limpiar su pecado y que quiere escribir sus nombres en el libro de la vida. Nunca lo hacen, por tanto, nunca obtienen la salvación que es en Cristo Jesús. Hebreos 2:3 dice, hablando del juicio de Dios: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Estás descuidando tu salvación? ¿Ya te levantaste para seguir a Jesús? ¿Ya abandonaste los ídolos de piedra, de yeso y de madera que no pueden ver, ni oír, ni hablar? ¿Tienes ídolos en tu corazón que tienes que quitar de tu vida para seguir a Jesús? ¿Eres un adorador de lo que no es Dios? ¿Adoras a María, a Pedro, a Juan, a Raimundo y a todo el mundo? Vas perdido. Vas en camino de perdición, aunque te digan lo contrario. En este mundo hay un engaño religioso que está conduciendo a millones a la perdición. Pero tú sal del engaño. Jesucristo solo es el camino. No es María, no es Pedro, no es Pablo, no es Moisés, ni mucho menos Hare Krishna, ni Alá, ni el Buda, ni ídolos en la India de 8 brazos. El único camino al Padre es Jesús. Y el que anda en ese camino, siguiéndolo a Él en obediencia, ese heredará la salvación y la vida eterna. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega. Hoy se te ha predicado el evangelio de nuestra salvación. ¿Qué es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo? ¿Qué es el evangelio por el cual somos salvos? Pero hay que creer el evangelio. Hay que creer en aquel que anuncia el evangelio.
Y el evangelio de nuestra salvación solo presenta a Jesucristo como Salvador. No hay cosalvadores ni cosalvadoras, ni corredentores ni corredentoras. Eso es una blasfemia contra el evangelio de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es lo único que puede quitar nuestro pecado. Si quieres invocarle para salvación, hoy es el día de tu salvación. Como dice en 2 Corintios 6:2, hoy es el día de salvación. ¿Cuándo es ese día? Cuando tomas la decisión de recibir a Cristo como tu Salvador, pero levantarse en una fe genuina y seguirle. Y ese hoy puede ser tu día. Si lo quieres hacer, dile así al Señor. Él está aquí. El que hizo el ojo te ve. El que formó los ojos está aquí. El que hizo el oído te escucha. Dile así al Señor. Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador en necesidad de tu salvación. Pero creo que tú eres el Salvador de los hombres, el que fue herido por mis pecados y por mis rebeliones, y que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para limpiar mis pecados. Creo que venciste las tinieblas y a Satanás, que venciste el pecado y venciste la muerte y te levantaste triunfante al tercer día y vives para siempre para salvar a los que crean en ti. Y hoy, Señor, yo me arrepiento y me convierto a ti. Te recibo en mi vida como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados. Y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. Y salva mi alma. Renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida. Y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo y cambia mi vida. Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme. Recibo tu salvación por tu gracia a través de tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre te doy gracias por haberme recibido a tu reino. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.